¿Pueden acomodarse, por favor? Y hemos leído, pues, la epístola del apóstol Pablo a Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 26. Y en esta tarde, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a meditar sobre este tema, la Cena del Señor. Ese evento solemne, ese evento, amado hermano, hermoso, que está próximo a celebrarlo. Y que la iglesia de Dios en este lugar y en todo el mundo y todo el pueblo, hermanos de Dios, está con alegría esperando ese día para poder participar de ella. Amén, hermanos, ¿o no es así? Amada iglesia. Y el propósito, pues, de este estudio es tal como le hemos titulado al tema. Ese es el propósito: conocer el significado de la Cena del Señor en nuestras vidas. Como sabemos, hermanos, la Cena del Señor es algo que nuestro amado Jesús lo instituyó. Sabemos que Jesús en su caminar en esta tierra hizo muchas cosas, hizo milagros, trajo las buenas nuevas, hablaba del arrepentimiento y daba muchas enseñanzas en su ministerio. Y de una de esas enseñanzas, hermanos, dio dos órdenes, dio dos ordenanzas. Una, hermanos, que es el bautismo, y la otra, hermanos, también que es la Cena del Señor. Siendo él mismo partícipe de estas dos ordenanzas, es para el pueblo de Dios. Recordamos, hermanos, en el bautismo, pues el Señor, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado ¿por quién, hermanos? Por Juan, ¿verdad? El Bautista. Ahí en Mateo también 28:19, el Señor, hermano Jesús, da la gran comisión para cada uno de nosotros cuando Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice, hermanos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, hermanos, así tal como los apóstoles bautizaban, en el nombre de Jesús, para perdón de nuestros pecados. Esa fue una de las ordenanzas que el Señor dio: llegar a las aguas del bautismo. Y Él, como ejemplo, también lo hizo. Ahora bien, hermanos, también la segunda enseñanza y ordenanza que nuestro amado Jesucristo dejó para nosotros como su pueblo, ese pueblo santo, es la Cena del Señor. Igualmente, hermano Jesús, antes de sufrir y morir por cada uno de nosotros, hermanos, una noche, nuestro Señor Jesucristo instituyó la Cena del Señor. Y lo encontramos, hermanos, en Marcos. Vamos a apoyarnos en las Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 14, versículo 22. Dice: y mientras comían ¿el qué, hermanos? La Pascua. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice, es derramada. Aquí, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús instituyó la Cena del Señor. Al decir, hermanos, tomar, beber, o cuando dice, hermanos, hacer esto en memoria de mí. Ahí, hermanos, el Señor instituyó la cena como una ordenanza, hermanos, para la iglesia. Para nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, y que así le demos el valor correspondiente a esa cena que Él instituyó. Y ahí, hermanos, están las dos ordenanzas del Señor. Ahora entrando, hermanos, ya a nuestro tema, la cena del Señor, hermanos, tiene tres significados. Para nosotros, hermanos, tiene este significado. Y ahorita vamos a entrar al tema. Para la cena del Señor en nuestras vidas, hermanos,
tiene un significado pasado, tiene un significado presente y también tiene un significado a futuro, lo que es la cena del Señor en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar, vamos a meditar y a recordar estos tres aspectos de la cena del Señor que todos debemos de tener presente. Y empezamos a ver, hermanos, el primero. Empezamos a ver el significado de la cena del Señor en el pasado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la cena del Señor, hermanos, es un memorial. ¿Amén, hermanos? La cena del Señor es un memorial. Y cuando hablamos de un memorial, estamos hablando de algo que debemos nosotros siempre recordar. Es algo que siempre debemos de tener presente en nuestra memoria. Cuando nosotros, hermanos, participamos de esa fiesta solemne de la cena del Señor, estamos, ¿el qué, hermanos? Recordando los padecimientos de Cristo. Él tuvo, hermanos, por nosotros. Cómo, hermanos, Él fue despreciado y desechado. Herido, hermanos, por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Angustiado Él y afligido, dice la palabra de Dios. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, hermanos, y dice, y no abrió su boca. El dolor, amados hermanos, de Jesús fue grande. Sufrió mucho, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. El dolor, hermanos, de esa corona de espinas en su frente. La agonía, el sufrimiento máximo de la crucifixión. Que era, hermano, la crucifixión lo más terrible castigo que le podía hacer al ser humano allá en Roma. La crucifixión. Y Jesús, amados hermanos, sufrió terriblemente por usted y por mí. ¿Amén, hermanos? Y por eso, hermanos, dice la lectura bíblica en que leímos 1 Corintios 11:23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, que dice, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice, hermanos, haced esto en memoria de mí. Luego dice que tomó pues la copa y también la repartió y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Y dice también, haced esto en memoria de mí. Por tanto, amados hermanos, la cena del Señor es una mirada retrospectiva del sufrimiento de Jesús. Por eso, hermanos, tiene un significado grande para nosotros del pasado, o sea, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y cuando nosotros celebramos esa fiesta, celebramos, hermanos, ese suceso, su muerte. Esa noticia, hermanos, la mejor noticia posible que podemos nosotros encontrar, que alguien, hermanos, dio su vida, solamente por usted o por quién más, hermanos, por toda la humanidad. Ese es el suceso más grande y más alegre que nosotros podemos tener, hermanos, de que Jesús murió por cada uno de nosotros. Recordar la muerte de Cristo nos recuerda de ese gran amor de nuestro Dios, que envió a su Hijo unigénito, que aún nosotros siendo pecadores no merecíamos nada, pero Él, hermanos, envió a su Hijo por amor, ¿verdad? Y en nosotros estar en la cena del Señor, recordamos, hermanos, eso, de ese gran amor de Dios por nosotros. ¿O no es así, amados hermanos? Cuando nosotros participamos de la cena, ¿no sentimos eso? ¿No recordamos eso? Nos recuerda, hermanos, eso, el amor de Dios para la humanidad. Recordar la muerte de Jesús también, hermanos, debemos de recordar de que Dios nos dio ese regalo, un regalo de la salvación. ¿De cualquier cosa eso, hermanos, el regalo de la salvación? No, hermanos, es algo especial ese regalo que Dios nos ha dado de la salvación. Porque ese regalo, hermanos, está involucrado en un sacrificio
personal, el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso es muy importante y muy hermoso, hermanos, es que nosotros, cuando participamos de ese evento tan hermoso, recordemos de ese regalo grande que Dios nos ha dado, del perdón de pecados y también el de darnos la salvación. Por eso, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, ya en unos pocos días, ¿cómo debemos de venir, hermanos? Con gran gratitud. Debemos de venir, hermanos, con un corazón agradecido, con un corazón alegre, hermanos, a ser partícipe de esa fiesta solemne, porque Dios nos ha dado ese regalo inmerecido. Dios, hermanos, nos ha dado su gracia y ese regalo, hermanos, de la salvación. Por eso debemos de venir nosotros y participar de la cena con alegría y con gozo en nuestro corazón. La cena del Señor, amados hermanos, tiene que ser un tiempo de alegría y gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús conquistó la muerte, venciendo a ¿quién, hermanos? Satanás, y venciendo a la muerte. Mire cómo dice, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién, hermanos? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, hermanos, recordando un poco atrás, hermanos, y haciendo la comparación, así como el pueblo de Israel en el antiguo pacto miraba el evento de la Pascua, o creo que hasta esta fecha mira todavía, ¿verdad?, ese evento de la Pascua como algo hermoso, ¿verdad?, para ellos, como algo, un momento definido en la historia de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos recuerdan cómo Dios los libró de la muerte y cómo Dios también los libró de la esclavitud. ¿Para qué? Para librarlos, ¿verdad? Y para que ellos puedan servir a Dios y ver el poder de Dios, hermanos, el poder de nuestro Dios, y librarlos de la esclavitud. Ahora bien, para nosotros, hermanos, como iglesia, de igual manera, debemos de mirar ese evento solemne que es la cena del Señor. Debemos de mirar, hermanos, estos eventos que pasaron, lo que es la muerte de Jesús, su crucifixión y la resurrección de Cristo también, como algo, un momento definido también en nuestra historia o en nuestra vida personal. Porque también, hermanos, nos libró de la muerte, ¿o no, hermanos? Nos ha librado de la muerte y también nos ha librado de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al Señor y reconocemos el sacrificio de Jesús y abrimos nuestro corazón y nos entregamos a Él y le buscamos y le servimos, escapamos de la muerte, hermanos, de igual manera como el pueblo de Israel. Y nos escapamos también de la esclavitud del pecado. Y ahora también tenemos la libertad ¿de qué, hermanos? ¿Para pecar? No. Tenemos la libertad, hermanos, para servir al Señor. Damos gloria por eso, hermanos. Por esa libertad que tenemos para servir al Señor. Qué hermoso, hermanos, el poder nosotros recordar el sacrificio de Jesús en el momento cuando venimos, esa fecha, hermanos, que en esta ocasión va a ser, ¿qué día, hermanos? 11 de abril, el día viernes. Qué hermoso cuando nosotros venimos y comprendemos el significado, hermanos, de la cena del Señor. Ahora bien, hermanos, la cena del Señor también tiene un significado presente. ¿Usted cree que no, hermanos? La cena del Señor tiene un significado presente, hermanos, porque eso es, hermanos, o indica, hermanos, cuál es nuestra relación con Dios,
cuál es nuestra relación con Cristo. Recordar la crucifixión de Jesucristo nos lleva a llevar una vida continua en la voluntad de nuestro Dios, haciendo el bien y haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que hemos decidido buscar al Señor y servirle, cada día nosotros participamos de la cena, ¿verdad, hermanos? Cada día nosotros participamos de su muerte, porque Él está presente en nuestra vida. Por eso la cena del Señor, hermanos, tiene un significado presente, porque nosotros vivimos ahora con el Señor y Él también vive con nosotros. Nosotros, hermanos, compartimos con el Señor y estamos unidos a Él. Y eso lo hemos leído, lo hemos estudiado, hermanos, que nosotros estamos unidos a Él. Como dice Gálatas 2:20, nuestra hermana creo que estaba en un ensayo leyendo ese texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, la cena del Señor tiene ese significado, que ahora nosotros estamos unidos al Señor, tanto en su crucifixión como también en su muerte. Y eso lo dice, hermanos, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y compartimos también, hermanos, en su resurrección. Efesios 2:6, como dice. Manadina, como dice Efesios 2:6. Pero de lo que tenía reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo. ¿Cuál está leyendo, hermano? Gálatas 2. No, Efesios 2:6. Dice así, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, hermano. Y juntamente con Él nos resucitó, hermanos. Hermanos, nuestras vidas están en Él y Él está en nosotros. Y la cena del Señor simboliza esta realidad espiritual en nosotros. Al participar de la cena, nosotros mostramos que vivimos en Cristo y que Él vive en nosotros cuando nosotros participamos de la cena. Por eso Juan 6:56 dice, hermanos, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice, y yo en Él. Amén, hermanos. Por eso cuando nosotros participamos de la cena, estamos diciendo eso también, que nosotros vivimos con Cristo y que Él vive también con nosotros. La cena del Señor nos ayuda a mirar siempre hacia adelante. Nos ayuda a ver siempre hacia arriba, hermanos. O sea, a Cristo. Y estar conscientes que la verdadera vida no se puede, hermanos, estar sin nuestro Dios. Que no somos nada, hermanos, sin Cristo y sin nuestro Padre Celestial. Por eso, amados hermanos, preparemos nuestro corazón para esa fecha. Preparemos nuestro corazón para poder participar de esa fiesta solemne. Un día especial en el cual nosotros nos debemos de poner a cuentas con el Señor. Arrepentirnos, hermanos, del pecado y ponernos a cuentas del Señor. Y recordar ese amor o ese acto de amor tan grande que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros. Examinémonos y si encontramos que hay pecado en nosotros, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Venir a qué? Arrepentimiento. Pero debemos de examinarnos. Eso lo dice más adelante, pero no voy a entrar. Ahí mismo en 1 Corintios 11 habla de eso, de que hay que autoexaminarnos.
Pero sí, hermanos, examinemos cómo nosotros nos encontramos y vengamos al arrepentimiento al Señor. Porque nuestra condición de pecado nos recuerda eso, que siempre necesitamos de Dios. Que siempre necesitamos, hermanos, del perdón y ser, hermanos, librados de nuestros pecados. Y eso solamente lo encontramos, hermanos, estando con el Señor. Así que vengamos al Señor arrepentidos y busquemos al Señor y participemos de la cena y así hacer a Jesús partícipe de nuestra vida. Y en nuestro autoanálisis o evaluación, ¿cómo estamos? Debemos de dar un vistazo también, hermanos, de cómo estamos. ¿Con quién, hermanos? Con nuestro alrededor. Para ver, hermanos, si estamos obedeciendo pues lo que Dios quiere, como Dios nos ha ordenado. Hagamos, hermanos, ese autoexamen también. Veamos cómo estamos nosotros con nuestro hermano. Porque, estimado hermano, si estamos unidos con Cristo, también debemos de estar unidos ¿con qué? Con un cuerpo de Cristo también estamos unidos con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Así que la cena del Señor, hermanos, es una figura que nos muestra que nosotros somos participantes con Cristo, pero que también, hermanos, figura que hay una comunión entre nosotros. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:17, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Voy a pedir a nuestro hermano Mario que me ayude a leer 1 Corintios 10:17. Primera de Corintios 10:17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Gracias. Lo voy a leer, hermano. Dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos, ¿qué dice, hermanos? Del mismo pan. ¿Cómo está, hermano, nuestra comunión con los demás, con nuestro hermano? Uno de los deberes cristianos, hermanos, que tenemos nosotros como hijos de Dios, es ser pacificadores, ¿verdad, hermanos? Buscar la paz, dice la palabra de Dios en Romanos 12:8. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, buscar la paz con todos. También Santiago dice: buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Por eso, amados hermanos, debemos de cuidar cómo está nuestra relación con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con mi hermana, hermanos, con mi hermano. ¿Hay enojo, hermanos, entre nosotros? ¿Hay enemistades? Amada iglesia, pregunto. ¿Hay enemistades? ¿Hay enojos? ¿Hay amarguras? ¿Resentimiento, hermanos, en nuestro corazón? Es el momento que nosotros hagamos examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos con nuestro semejante? ¿Cómo estamos con mi hermano o con mi hermana? Efesios 4:31, hermanos, nos exhorta y nos dice, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miren, hermanos, quítense de todos nosotros. No solamente, hermanos, porque va a llegar esta fecha especial. Este tema no es solamente por eso, sino, hermanos, todo el tiempo, ¿verdad, amada iglesia? Todo el tiempo debemos de luchar por estos deseos de la carne. Esa lucha que debemos de tener, hermanos, que no hay en nosotros, en nuestro corazón, enojo, envidia, celos, enemistades, amargura en nuestro corazón. Pero ahora, hermanos, que vamos a acercarnos a esa fecha, es bueno que nos evaluemos cómo estamos
pues, con nuestro semejante, porque pan es uno, ¿verdad? Es Cristo, y nosotros también, al participar, nos unimos, somos un solo cuerpo. Y dice más adelante, versículo 32, antes sed benignos, antes sed buenos, unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una parte, hermano, muy hermosa en esta lectura. Dice que ser benignos y misericordiosos. Pero algo que hay que recalcar, dice perdonándonos unos a otros. Qué importante, hermanos, es el perdón. El pedir perdón. Importante es reconocer cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, ¿verdad que sí, hermanos? Y el pedir perdón es lo más hermoso. Y es lo que el Señor nos demanda, nos manda en esta hora. Cuando nosotros le fallamos a Dios, a nuestro prójimo, sea de cualquier forma, hermanos, sea por algún malentendido, sea, hermanos, por nuestra propia imprudencia, por imprudencia, hermanos, el pedir perdón es algo que nos manda el Señor a hacer. Es reconocer, ¿verdad?, que fallamos. Y sabe, hermanos, también, lo más hermoso es que nosotros también pidamos perdón, aun cuando nosotros no somos los culpables. O quizás, hermanos, alguien nos ha ofendido. Quizás, hermanos, claramente alguien nos ha ofendido. Y nosotros con el tal de estar, ¿cómo? En paz, como dice la palabra de Dios. Vamos y buscamos esa reconciliación. Y buscamos al hermano. Aun cuando nosotros quizás no somos los culpables. Pero miren, hermanos, qué hermoso es aún así ir y poderse reconciliar y pedir perdón. Hermano, hermana, perdóname si yo fallé primero o si yo te hice algo. No, pero poder estar tranquilos en paz. ¿Ya ha sucedido eso, hermanos? ¿No ha sucedido eso? Creo que todos, hermanos, nos toca hacer. Y si no lo ha experimentado, hermanos, va a llegar el momento que vendrán las pruebas, que vendrán, hermanos, esos problemas, y usted vaya y se humille. Nos humillemos a pedir perdón, pero es lo más hermoso, el poder perdonar y poder soportarnos, dice la palabra, los unos a los otros. ¿Qué es soportarnos, hermanos, los unos a los otros? Soportar, hermanos, aguantar la carga. No van a entender que somos una carga o alguien es la carga. Pero eso es, hermanos, soportar, hermanos, un peso. En ese le tiran algo y usted está soportando algo pesado, algo difícil, hermanos. Pero eso, ese es el llamado, soportarnos los unos a los otros, perdonándonos, siendo benignos, siendo misericordiosos. Y por la otra parte también, hermanos, cuidarnos, ¿verdad? A no fallar. Por otra parte, cuidar también de nuestra lengua, siendo prudentes, ¿verdad?, siendo amorosos, porque no vamos a decir, no, él me tiene que aguantar, así soy yo. ¿Verdad que tampoco esa es la actitud? Así soy yo y él me tiene que perdonar 70 veces 7 y no vamos a cambiar, ¿verdad? Y apenas llevo 2 en este año, así que me soporten. No, hermanos, está en los dos lados. Leemos, hermanos, procuremos estar en paz unos con nosotros, porque se acerca esa fecha, hermanos, especial, y debemos de estar lo mejor posible, debemos de estar lo mejor posible en nuestro corazón, y ese es el significado de la cena del Señor. Es un memorial, y también, hermanos, significa algo especial en nuestra vida, porque significa cómo está nuestra relación con Dios, indica, hermanos, cómo estamos con Él. Por eso participemos juntos en la cena del Señor. Alineémonos, ¿verdad?, juntos en esa fiesta solemne que se aproxima, y participemos de esos emblemas solemnes que vamos a tener en esa fecha.
La otra, hermanos, la otra parte, la cena del Señor, tiene un significado futuro. ¿Por qué, hermanos? ¿Jesús viene otra vez? ¿Sí, hermanos? Viene otra vez el Señor. Y esto, hermanos, lo que nosotros hacemos, el pan y el vino, pues solamente son prototipos de lo que va a suceder en aquel día. Ese gran banquete, hermanos, esa cena, que es para quienes, para los redimidos. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, hermanos? Apocalipsis 19:7. ¿Alguien que lo lea? ¿Me pongan al pie, por favor? Gocemos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gracias. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa, dice, se ha preparado. Dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amados hermanos, los tres escritores del Evangelio de Jesucristo, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice, y lo vamos a leer, Mateo 26, versículo 29. Hablando de la cena del Señor, Mateo 26, hermanos, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Queremos nosotros participar de esa cena, hermanos, en aquel día? ¿Queremos nosotros ser invitados a esa boda del Cordero? Hermanos, creo que todos queremos ser partícipes de esa boda del Cordero. Ser partícipes de esa cena, ¿verdad, hermanos? Que es una parábola, los varones estamos estudiando lo que es el gran banquete. Esas parábolas que comparan ese banquete o la cena con la venida del Señor, con ese galardón, hermanos, que trae el Señor para sus hijos. Nosotros queremos estar en esa boda del Cordero, como esa iglesia pura y santa, hermanos. Y usted, amado hermano, amigo, quisiera ser también partícipe de esas bodas, de esa cena. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Buscar a Dios, entregarnos a Él, hermanos, con todo nuestro corazón, para poder ser inscritos en el libro de la vida y poder, hermanos, participar de esas bodas hermosas del Cordero. Por eso, amados hermanos, la cena del Señor es algo muy especial que tiene un gran significado en nuestras vidas, porque tiene un significado pasado, porque es un memorial. Es algo, hermanos, que tenemos siempre en nuestra mente, el sacrificio de Jesús. Tiene un significado presente porque enfoca, hermanos, nuestra relación con Cristo y también con nuestros semejantes. Y tiene un significado futuro porque Cristo vendrá otra vez, hermanos. Y queremos nosotros estar también en esa cena, en esa boda del Cordero. Por eso debemos nosotros saber el significado de la cena. Por eso, hermanos, cuando venimos, y dice más adelante Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿qué dice, hermanos? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y mire, hermano, como dice el versículo siguiente, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Hermanos, ese es otro tema bastante amplio, el poder nosotros explicar qué es, hermanos, tomar la cena indignamente. ¿Quiere porque lo toquemos ahora, hermanos? Es un tema muy hermoso también. Pero ahora, hermanos, que nosotros ya conocemos el significado de la cena del Señor, al venir a la cena del Señor, ya sabemos a qué venimos, sabemos el significado. Y al hacerlo, al participar, vamos a discernir en verdad, hermano, lo que vamos a hacer. Y eso es tomarlo dignamente, el poder discernir, el poder saber, hermano, el valor, el significado que tiene esos emblemas, lo que es el pan y lo que es el jugo de la vid, ¿verdad? El vino. Hacerlo, hermano, con ese conocimiento, el valor que tiene la cena, lo estamos participando dignamente. Pero tomarlo indignamente es otro tema también, donde pastores, ¿verdad?, en estos tiempos han comprendido un poco mal ese término, porque creen, hermanos, que el tomarlo indignamente, ¿a qué se refiere, hermanos? El tomarlo indignamente es que ahí nos está describiendo cuál es nuestra condición, nuestro estatus como cristianos. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Pero aquí el apóstol Pablo nos está refiriendo de esa manera, hermanos. Refiriéndose a cuál es nuestra condición espiritual al participar de ella. Si no, se está refiriendo a la manera en que nosotros participamos de la cena del Señor. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, hermanos? Estaban abusando de la cena del Señor. Unos hermanos se adelantaban a la cena, otros se embriagaban, otros se adelantaban a comer, y dice la palabra de Dios que dejaban a otros sin comida. Y claro que había división ahí, hermanos, había problemas también ahí. ¿A eso se refiere tomar la cena? ¿Cómo, hermanos? Indignamente. La manera en que nosotros participamos de ella, de la cena del Señor. No, hermanos, se refiere a nuestra condición espiritual. Porque si es así, hermanos, ¿quién es digno, hermanos, de venir a la mesa? Levante la mano, ¿quién es digno? Hermanos, lo hemos predicado, ¿verdad? Y eso también se va a tocar en esa fecha, ¿verdad? Vamos a reforzar este estudio. Claro, hermanos, el llamado no se quita y no se deja de hacer. Que busquemos siempre la santidad. Por eso lo mismo en las sendas antiguas. El buscar las sendas antiguas, hermanos, es siempre vivir en santidad y en obediencia. Entonces el llamado es siempre, hermanos, que procuremos todo el tiempo andar en santidad. Andar bien con nuestro Dios, andar bien con nuestro prójimo. Ese es el llamado. Pero en esta ocasión, hermanos, el tomar indignamente no se refiere a nuestra condición. Y muchos, hermanos, nuestro hermano Carlos decía en la última pregunta, volvamos a nuestra cena antigua. Un ejemplo puso él. Y tocó este tema. Y dijo, muchos no quieren participar de la cena del Señor. ¿Pero por qué? Y esta es una de las razones, hermano, que muchos no quieren participar de la cena del Señor. Porque quizás durante el año, durante un mes atrás, tuvieron, hermanos, ahí un fallo con Dios, dejaron de asistir, una discusión con su hermano. ¿Y qué dicen después? Yo ya no soy digno. Yo no quiero recibir juicio, ¿verdad? Yo no soy digno, ¿verdad? Porque interpretan este versículo así. Entonces el llamado, hermanos, es aquel que ha caído en pecado. ¿Cuál es el llamado que sea que sea? Que se arrepienta. Pero que, hermanos, tomemos de la cena del Señor. Pero que mire cómo dice, hermanos. Ya vamos a terminar. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y mire cómo dice, hermanos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y evite la cena del Señor. No, ¿verdad? No dice eso. Pruébese cada uno a sí mismo y coma de ese pan. Coma del pan y beba de esa copa. Siempre, hermanos, si nuestra condición o estamos mal, hermanos, espiritualmente, busquemos la reconciliación,
Y pidámosle perdón al Señor, y pidámosle perdón a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Y no nos quedemos de participar de esa cena del Señor. ¿Se llama la iglesia? Porque ya vimos, es un mandato, es una ordenanza. Porque el que beba y come de mi carne, él permanece en mí y yo en él. Es algo, hermanos, muy hermoso, es un llamado muy hermoso que hacemos en esta hora, hermanos, de que podamos comprender el significado de la cena. De eso valioso, hermanos, que el Señor instituyó una noche, hermanos, un 14 de Nisan. Démosle ese valor debido y vengamos con esa confianza, hermanos, que vamos a participar de esa cena dignamente, ¿verdad? Porque ya vamos a discernir esos emblemas como es, hermanos, dándole ese valor, ¿verdad? Cuando nosotros participamos de eso. ¿Sí, hermano, me doy a entender, amada iglesia? Podemos comprender, ¿verdad? Porque no traía mucho, ¿verdad? Lo que es ese tema de tomar indignamente. Pero hubo espacio para poder también ampliarnos un poco con ese tema. Por eso, amada iglesia, pongámonos en pie. Dice, hermanos, Juan, el Señor Jesús le dice al pueblo, a sus discípulos, que Él es el pan de vida. Dice el versículo 53, Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice, hermanos? ¿Amada iglesia? No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está haciendo aquí Jesús, hermanos? ¿La invitación para qué? Para que participemos, hermanos, como pueblo de Dios, a este evento, a esta solemnidad, hermanos, que es la cena del Señor. Y dice más adelante: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, por eso está el llamado. Que no nos quedemos, hermanos, para este día especial, día viernes, hermanos, 11 de abril. Y aquí, hermanos, localmente va a ser a las 4 en adelante. El deseo, hermanos, es que tengamos la iglesia llena, ¿verdad? Tanto de visitas, nuestras amistades, y también nosotros como parte del cuerpo de Cristo, estemos aquí temprano, hermanos. Nos gocemos desde tempranito, a las 4 de la tarde, empezar ese hermoso culto. Ya buscando, hermano, la puesta del sol, participar pues de esos emblemas tan hermosos, hermanos, que el Señor dejó plasmado allá en los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, y en Corintios, como ya el apóstol Pablo también explica lo que él vio también, ¿verdad? Lo que Jesús hizo en esa noche. Amada iglesia, que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y que nos haga, hermanos, reflexionar cómo estamos con nuestra vida y ponernos a cuentas. Y si alguien, pues, hermanos, siente mal con otro hermano, ¿qué hay que hacer? No, soportarnos, no. Reconciliarnos, buscar perdón. ¿Hay alguien, hermano, que se sienta así? Le damos la oportunidad que pida perdón. ¿O no? ¿Estamos bien? Esta es una dinámica ya, esto ya es parte del tema. ¿Alguien tiene algo, hermanos, siente algo en su corazón con el hermano? Lo puede hacer, lo debería de hacer, hermanos, ¿verdad? Y si es aquí, pues es lo mejor también. Pero si no, pues busquémoslo. En cuanto, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, busquemos, ¿verdad? Estar tranquilo, estar en paz con los demás hermanos. Que Dios bendiga la palabra, hermanos, y paz. Paz a nuestro hermano Mario.